Elementos jurídicos involucrados. En este caso, no es en sí una norma o regla específica la que se impugna, sino que el problema consistía en la constitucionalidad de la segregación racial en los colegios, básicamente en los estados del sur. Expuesta la cuestión en términos jurídicos, se trataba de determinar si la doctrina que se había establecido en la sentencia Plessy versus Ferguson de 1896, la que anteriormente ya hemos explicado, que se puede resumir en la conocida expresión separados pero iguales, resultaba conforme con la Constitución y en particular con la 14 enmienda. ¿Cuál es la norma de la Constitución cuestionada? Bueno, como ya se había venido adelantando, los recurrentes combaten la segregación porque a su juicio debe prevalecer el principio de protección equitativa. Este principio es reconocido en la 14 enmienda, que a la letra indica que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetos a la jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y del estado que residen. Ningún estado podrá dictar ni dar efecto a cualquier ley que limite los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni cualquier estado privará a ninguna persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal. Aquí lo importante, o con lo que se alegaba, es en esta última frase en negritas, que ni negar a cualquier persona dentro de su jurisdicción la igual protección de las leyes. Preguntas jurídicas del caso. Primero, ¿es constitucional la separación entre personas blancas y personas afroamericanas en el sistema educativo? 2. ¿La doctrina establecida en el caso Plessy versus Ferguson de 1896 es constitucional? Y por último, segregar a los niños en las escuelas con el único criterio de la raza, incluso cuando los medios materiales y otros factores tangibles son equivalentes, priva a los niños pertenecientes al grupo minoritario de la igualdad de oportunidades en materia educativa. A continuación, analizaremos cómo se resolvió este caso finalmente. Un factor determinante en cuanto a la decisión de fondo está dado porque en 1953 falleció de manera repentina el Chief Justice Vincent, razón por la cual el presidente Eisenhower nominó a la Corte Suprema al exgobernador de California, Warren, quien recibió el beneplácito del Senado ese mismo año. Paradójicamente, la Corte Suprema, presidida por un conservador republicano, como lo fue Warren, adoptó esta histórica decisión, con votación unánime de 9-0, en la que además participaron los jueces Douglas, Black, Reed, Frankfurter, Jackson, Burton, Minton y Clark, y por virtud de la cual fueron desestimados de plano los argumentos presentados por el abogado Davis, que era la contraparte a Brown. Bueno, los críticos de la jurisprudencia del periodo en el que presidió el Tribunal Supremo recalcan que su relativa falta de experiencia como jurista y que sus sentencias no tenían la precisión técnica de las redactadas por otros jueces. En este caso, lo primero es relativamente cierto, ya que en este tribunal no tenía experiencia, no provenía de los tribunales de circuito, sino de la política. Y en la segunda aseveración, eso se podría decir que sí es cierto, ya que la forma en que redactó esta sentencia ha sido un poco criticada por carecer de un rigor jurídico o de los típicos términos jurídicos que se suelen utilizar para redactar una sentencia, ya que él era político. Pero esto mismo es relevante porque en esta sentencia se incluyen términos multidisciplinarios que vienen de su experiencia política. Este fallo fue dictado el 17 de mayo de 1954. Estableció que las instalaciones educacionales separadas son inherentemente desiguales. Con ello, la Corte Suprema revocó los precedentes existentes desde Plessy contra Ferguson en 1896 como resultado de esta sentencia. La segregación racial pasó a ser considerada como una violación de la cláusula sobre protección igualitaria de la 14ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Esta sentencia abrió el camino para la integración racial y alcanzar los derechos civiles para los afroamericanos. Esto solo marcó un primer inicio. ¿Qué argumentos se utilizaron?
El principal argumento de la demandada fue hecho por el abogado Davis, según los cuales estar separados no necesariamente es desigual y las personas de raza negra deberían estar felices de que las cosas estén en su estado actual. Como podemos defender, en este caso se defendía la doctrina de la cual ya hemos estado hablando. Como principal argumento de la Corte está el que de separar de otros estudiantes de similaridad y cualidades por razón de la raza genera un sentimiento de inferioridad sobre su lugar en la sociedad. Es decir, aquí se responde la pregunta que al inicio checábamos, que se refiere a si segregar a los niños en las escuelas con el único criterio de la raza, incluso cuando los medios materiales y otros factores tangibles son equivalentes, priva a los niños pertenecientes al grupo minoritario de la igualdad de oportunidades en materia educativa. La respuesta de la Corte y el argumento que aquí está es que sí, que efectivamente puede generar un sentimiento de inferioridad. En este caso podemos checar que este argumento pasa a desechar la concepción estrictamente normativa y formalista del derecho desarrollada durante el siglo XIX y se fundamenta en el pragmatismo instrumental que supone estudiar el derecho desde una perspectiva interdisciplinaria que atiende la realidad social. Y esto es en parte lo que nos deja la sentencia Warren y la importancia de conocer la biografía del juez que la emitió, ya que él era político y no era una persona especialista en derecho. Primeramente, el tribunal pasó a la historia como un defensor de los derechos fundamentales. Tras este caso, la prohibición de la segregación racial se fue extendiendo a esferas distintas a la educación. Las escuelas eliminaron la segregación racial, algunos optaron pacíficamente por hacerlo y otros existieron disturbios. Y principalmente se revirtió la sentencia Plessy versus Ferguson y se fueron prohibiendo y diluyendo las leyes Crumb. Bueno, para entender un poquito el método de interpretación, después de la Segunda Guerra Mundial, como ya se mencionó un poco en los antecedentes, la ideología antifascista de la posguerra elevaría las demandas de las personas afroamericanas, así como sus aspiraciones y esperanzas. En este sentido, la democracia de Estados Unidos se encuentra en la mira de todo el mundo y las repugnancias raciales en el interior del país aparecerán como una vergonzante marca que se tiene que quitar, ya que necesitan diferenciarse precisamente del nazismo. Es así que los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en el apogeo de la Guerra Fría durante este tiempo y funcionarios estadounidenses, entre ellos jueces del Tribunal Supremo, eran muy conscientes del daño que la segregación y el racismo estaban haciendo a la imagen internacional de los Estados Unidos. Así podemos ver que la enmienda 14ª es una enmienda algo polémica, precisamente por la igualdad de leyes y el racismo, y que antes de la sentencia Brown se había estado decidiendo según la stare decisis. Esto significa que se seguía adhiriendo a las decisiones tomadas en el pasado, que en este caso es la sentencia que vimos anteriormente, pero a partir del caso Brown, este método de interpretación se desecha totalmente y creo que se apega más a los criterios extralegales y al criterio de equilibrio. ¿Por qué? Porque en el criterio de equilibrio se busca darle una mayor parte, un mayor peso a las libertades de los ciudadanos, que en este caso es el de igualdad ante la ley independientemente de la raza que tengan y los criterios extralegales. Por eso la introducción que di acerca de la Segunda Guerra Mundial, si bien no creo que haya influido al 100%, por supuesto que influyó para el movimiento de la lucha de los derechos civiles de las personas de color para empezar a demandar sus derechos y asimismo las presiones políticas de los ciudadanos y de internacionales
que se veía muy mal que se había peleado en la Segunda Guerra Mundial por una política antifascista y que en Estados Unidos hubiera segregación racial. En el caso del juez Warren, inclusive se menciona que no se esperaba esa sentencia porque él era conservador. Entonces también podemos ver que el juez Warren no se dejó llevar tal vez por los ideales que había estado persiguiendo políticamente, sino por las libertades.